Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Hace un par de días atrás comentamos en este mismo segmento esta resolución del fiscal federal subrogante Carlos Colonese referido al tema de Tilcara. Acuérdense ustedes cuando las personas en Tilcara decían: señores, esta tierra es mía, esta casa es mía, y la respuesta de Morales fue mandar la topadora y la infantería. ¿Qué es lo que dice el fiscal Colonese en esta resolución? Dice que este asunto es competencia federal. Pero más allá de la resolución me quiero quedar con los fundamentos que da Colonese. Y entre los fundamentos que da hay uno que para mí es absolutamente medular, que dice que en Jujuy, palabras más, palabras menos, que en Jujuy no hay independencia de poderes. Esto yo lo tengo que leer como lo que decimos siempre, que el Poder Judicial está absolutamente colonizado por Gerardo Morales. Morales, Rivarola y otros tantos, ¿no? Y esto tiene que ver también con la reforma constitucional, que en ese momento lo advertían los expertos en esta misma mesa, que decían: cuidado, que con esta reforma Morales se quiere quedar como dueño, amo y señor de la justicia. Si no, miren ustedes lo que pasó en el ex Superior Tribunal de Justicia, que ahora se llama Corte de Justicia y no sé qué más, que está loteado. ¿Entre quiénes lo lotearon? Entre Morales, entre Genefe y entre Rivarola. La misma lógica que ocurre en todos y cada uno de los organismos del Estado que tienen funciones o de controlar o de administrar mucho dinero, como es el caso de GEMSE. Cuando una persona quiere venir a Jujuy a hacer una inversión, desde un parripollo, un hotel, lo que fuera, siempre se pregunta. Los inversores preguntan, consultan. ¿Y cuál es la primera pregunta que hace un inversor? ¿Cómo es la administración de justicia? ¿Qué garantías tiene de tener una justicia independiente ante un eventual litigio? Lamentablemente, cada vez que un inversor pregunta a personas, organizaciones, políticos, periodistas, el que fuera, la respuesta siempre es la misma: en Jujuy no hay independencia de poderes. Por eso es que a Jujuy no llegan las inversiones. De esto vamos a charlar un poquito porque nos va a acompañar la doctora Lorena Mamani, que a la vez, a la postre, Lorena fue una de las que impulsó esta causa de Tilcara. Y hay otro tema que queremos charlar con ella que se llama Caspalá. 30 segundos y estamos con Lorena Mamani. Seguimos en esta sobremesa. Lorena, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos. ¿Le sorprendió este escrito del fiscal Carlos Colonese? Bueno, hay que decir que esta es una causa que es sumamente importante a los fines de las consecuencias que ha traído, ¿no? Familias desalojadas, niños en la calle, o sea, todo lo que de la repercusión que tuvo esa escena tan espantosa como es un desalojo. Hay imágenes de ese día. Hay imágenes en la madrugada terribles, tremendas, desgarradoras. A una niñita no la dejaban sacar su muñeca. Terrible, terrible, con un ensañamiento, ¿no? En el despojo, en el de hacer sentir que se encontraban despojados de su lugar, de su tierra, de sus pertenencias, y eso es uno adulto, tiene un costo para un niño, un adolescente, es terrible y quedaron en un absoluto abandono, ¿no? En estas circunstancias, pero en este contexto, en esta causa que está llevada adelante por la doctora Alejandra Cejas, que conjuntamente hemos presentado unos habeas corpus, porque esos días fueron terribles para la falta de seguridad. Que fueron rechazados. Que fueron rechazados, presentados a medianoche. No,
la verdad que la situación de la que vos describís, digamos, en general, y sin especificarnos acá, es grave. De no tener las garantías constitucionales, de no contar con la aplicación de una constitución nacional que nos ampara, con una constitución provincial devenida ahora del año pasado reformada. Reformada y discutida. Discutida, pero reformada para los intereses de un sector, ¿no?, de la sociedad. Que no, es una discusión bastante profunda el tema de la reforma inconstitucional que hasta ahora venimos sosteniendo en esos términos, esa reforma. Inconsulta, porque fue un tratamiento exprés, fue un tratamiento que no fueron las partes de esta sociedad verdaderamente involucradas y escuchadas a los fines de aprobar y llevar adelante una reforma de estas características. Hay una imagen de esa noche que usted hace mención de la reforma, que me parece que es la imagen más elocuente. Los constituyentes, entre comillas, tras las rejas. Sí. Y la gente afuera. Sí. Los que estaban libres era la gente. Sí. Y ellos estaban tras las rejas. Me parece que esa imagen es tremenda. Esa noche fue terrible. La noche del viernes, el día martes, el martes 20 de junio, cuando fue la feroz represión desatada por Gerardo Morales en ese momento, el ex gobernador contra la gente, contra los trabajadores, contra un derecho constitucional que es el derecho de protesta. Claramente, digamos, tenemos registros de todos esos acontecimientos terribles para la sociedad, ¿no?, para el pueblo. Sí, permítame acá hacer un paréntesis porque me viene a la memoria. Sí. Corríjame si me equivoco. Estamos hablando de 6 chicos mutilados. ¿Sí? Mutilados. Sí. Yo no vi a ningún responsable. Nada. Tenemos denuncias. Bueno, las denuncias que se han presentado en tiempo y forma respecto de las víctimas de esta represión, las víctimas de este gobierno, del ex gobernador Gerardo Morales, pero no tenemos tratamiento en la justicia. No hay un avance en la investigación de la comisión de estos delitos. Encontramos, recuerdo ahora, hace muy poco tiempo, 23 penitenciarios imputados por violar los derechos humanos. Haber violado los derechos humanos. Por tortura. A mí me gusta decir las cosas como son. Yo no soy abogado. Esto es tortura, no es otra cosa. Bien. Tenemos un sinfín de testimonios, casos concretos, en todo lo que ha acontecido, no solamente el año pasado, sino desde el 2016, personas que han sufrido este tipo de situaciones y no se procedió con la debida investigación, la respuesta inmediata por parte de la justicia. No solo de la justicia, en el caso que usted hace mención del servicio penitenciario, que además el mismo fiscal dice en su escrito que es una práctica habitual. Sí. Pero dimensionemos lo que dice eso, sí, diciendo que es habitual torturar a la gente en la cárcel. En cualquier lugar medianamente normal, Corro ya no sería el ministro de Seguridad. Claramente, claramente. En términos, en algunos otros lugares donde todo es una aplicación medianamente normal, el ministro de Seguridad no debería seguir estando en el lugar en el que está y los responsables, en su momento, deberían estar dando respuestas. Sí, y además Corro dice, nos hemos puesto a disposición de la justicia. Perdón, Corro, usted está a disposición de la justicia las 24 horas del día, claro, los 375 días al año. Claro. No necesita ponerse a disposición de la justicia. Digamos, le está haciendo un favor a la justicia, bueno, cuenten conmigo. Claro, claro. Él es un auxiliar, ¿no? Está todo dando vuelta, Lorena. Por su función, claro. Vivimos en un lugar donde, volvemos a repetir, lo que planteabas en un comienzo, la falta de independencia, la colaboración, la funcionalidad por parte de una justicia con el gobierno de turno. Es terrible. Recuerdo en el 2015 con la reforma de la composición, ¿no?, de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, llamado así en ese momento.
ese fue uno de los inicios. Estamos hablando hace más de 8 años de que viene aconteciendo este tipo de situaciones, de no poder brindar, garantizar administración de justicia. Lorena, ¿cómo es litigar en este ecosistema? Es sumamente... es bastante engorroso, ¿no? Porque tenemos como que suprimimos, ¿no?, la aplicación de la legislación, la aplicación de la Constitución de la Nación, la aplicación de las normativas internacionales reconocidas por la Constitución, en donde el desgaste por parte del profesional, del letrado o de quien asuma, digamos, ¿no?, la representación de alguna de las partes es mucho más pesado, por lo que tenemos que estar justificando cuestiones, situaciones, derechos que están reconocidos, expresos en normas, en leyes y demás, incorporados, y tenemos que estar discutiendo, y en ese sentido deviene en un desgaste. Caspalá. Caspalá es otro despojo escandaloso. Escandaloso, alejado, en medio de la puna, donde fue en un momento donde tuvo repercusiones, pero bueno, el día a día hace de que todos en un punto nos olvidamos de estas situaciones que vienen aconteciendo. Y Caspalá es una situación que también tiene intervención la justicia federal, en los términos, digamos, que entiende de que es competencia, a pesar del intento y los nuevos intentos de intromisión de la justicia ordinaria. La justicia federal tuvo que recordar de que hay medidas cautelares en las cuales no pueden inmiscuirse, no pueden continuar con las construcciones en los lugares que están delimitados en el pueblo de Caspalá. Ahora, la justicia federal en el caso Caspalá, ¿entiende lo mismo que entiende en el caso Tilcara? ¿Que debe pasar a la justicia federal para garantizar la independencia del poder? Entiende de que la justicia federal, en virtud de todo lo acontecido, desde que ocurrieron los hechos de la toma de la cancha en ese lugar, entiende que tiene que tomar intervención, en virtud de que en este caso también están las otras compañeras, colegas, Silvana Llanes y Alejandra Cejas, que son las que llevan adelante la defensa y la prosecución de este expediente, en lo cual en consonancia con lo ocurrido en Tilcara. O sea, ¿podemos llegar a la misma situación? Podemos llegar, sí, claramente. Ahora, ¿cuándo voy a ver imputados? A ver, esto que dice Colonés es de una gravedad absoluta, pero yo a esto quiero ver otra hojita con la nómina de imputados. Claro. Que no puede ser el maquinista de vialidad. Claro. ¿Se entiende? Claro, claro. Acá necesitamos que se pongan, se empiece a poner nombre y apellido a los responsables. No podemos seguir sosteniendo como sociedad una suerte de un vacío en este sentido, ¿no? Tenemos que, con lo que ha pasado con los 23 penitenciarios, con lo que ha pasado con la gente en la reforma de la Constitución, quiénes son los responsables, qué ha pasado con estos chicos mutilados, qué pasa en Caspalá, qué pasa en Tilcara, nombre y apellido, porque hay responsables. Y hay un Estado que son los que, hay alguien que ha tomado la decisión, la determinación de proceder con estos desalojos, con las represiones y demás, tienen que rendir cuentas en la justicia. En el caso de Tilcara, si se empieza a tirar el piolín, la justicia, con el tema de los terrenos, indefectiblemente vamos a terminar en la farsa del tren. Y preguntar cuánto costó, cuánto no costó, por qué dicen que es un tren solar, pero no es solar, salvo que sea solar porque le dé el sol un ratito a la mañana. Porque lo explicaron muy bien, es solar, pero hay que enchufarlo. Claro. Bueno, con todo, ¿no? No tenemos acceso a la información pública. Digo, en este caso el tren, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se adquirió?
¿Con qué? Concretamente con los fondos, la transparencia de la información que como ciudadanos comunes necesitamos tener. Si yo te pregunto, Andrés, ¿vos tenés acceso directo a la información esta? No, no la tenemos. Y ahí es el punto donde tenemos que exigir el acceso a esa información, porque no es solamente las consecuencias en cuanto a lo jurídico, ¿no? Es la administración pública de la que somos parte, ¿no? Tenemos nosotros parte de una sociedad en donde necesitamos tener acceso a toda la información de las empresas del Estado, de las sociedades, del tema de las inversiones, del tema de los préstamos, del tema de las deudas. ¿Qué deudas tenemos hoy? ¿Cuánto debemos al mundo? ¿Cuánto debemos al mundo? Yo recuerdo al gobernador en el mes de diciembre, si mal no recuerdo, haber manifestado de que tenemos un superávit y que las repercusiones en lo que aparentemente iban a venir con unas políticas ya entrado el nuevo gobierno nacional, no nos iban a afectar, porque nosotros como provincia nos encontrábamos en condiciones para pagar los salarios en tiempo y forma, con brindar los aumentos correspondientes, de cubrir con todas las deudas, y a menos de 4 meses de estas declaraciones estábamos en rojo. Tenemos una provincia quebrada, ¿no? Le doy un solo número que no es mío, le pertenece al secretario de Energía, Pizarro. Cauchari deja de utilidades a la provincia $50.000 y la inversión fue $600 millones supuestamente. Claro. De ahí para arriba le pongamos el número que sea, pero arrancamos de $600 millones para que deje utilidades por 50.000. Claro. Hay algo que a mí no me cierra acá. Claro, que no nos cierra y que tampoco tenemos acceso a eso, efectivamente. Que lo publiquen, que nos pongan detalladamente en conocimiento de qué es lo que está ocurriendo, en este caso con Cauchari. Le decía fuera del aire, ¿no? Este fallo de Colonese, el hecho de que la justicia de Jujuy ya esté en la mira de muchos, inclusive fuera del territorio provincial, le decía, es por obra y arte de 4 o 5 mujeres. ¿Qué le impulsaron a ustedes? Porque, insisto, está usted, la doctora Ceja, la doctora Yani, la doctora Aramayo. O sea, es un grupo de mujeres que se mueven detrás de estas cosas. ¿Por qué? Mira, creo que lo primero que nos motiva, nos impulsa, nos lleva a este gran compromiso con estas causas sociales a las que consideramos importante representar, importante involucrarnos, poner mucho más de nuestro tiempo, muchas veces dejar a nuestras familias en la falta de atenciones en términos normales, digamos, ¿no? Es una cuestión de compromiso, una cuestión de principios, básicamente. Creo que esto va mucho más allá de la profesión, ¿no? que nos... ¿Excede su título de abogada? Excede, absolutamente. Tenemos, recién lo hablábamos, situaciones que son espantosas, donde la angustia, la preocupación que nos genera, que nos emparentamos, la empatía, ¿no? Pero perdieron el miedo, ¿o nunca lo tuvieron? Creo, nosotras, pues, sí, nosotras tenemos una convicción fuerte en virtud de que tenemos que todo es una construcción colectiva. Individual no vamos a poder llevar adelante nada. Y en eso me parece que vos haces mención. Somos un grupo de mujeres y en ese grupo, en lo colectivo, que luego nos aglutinan otros espacios de mucha concurrencia, es donde nosotros entendemos de que esa es la manera para seguir adelante y la conquista y en la lucha, ¿no? ¿Les es más difícil estos casos a ustedes si hubieran sido abogados varones? Ojo, acá voy a hacer una crítica a mi género, ¿no? No los encuentro a los valientes.
Sí, sí, es una... Salvo alguna honrosa excepción, no encuentro los valientes. Sí, me parece que es un espacio que se ha desarrollado y nos encontramos como mujeres defensoras de estos derechos en este lugar. Fue un momento que se generó, un espacio donde lo estamos cultivando. Y el hecho de que no tengamos, o por ahí hasta ahora, ¿no? Porque están todos invitados a esto, el hecho de que visiblemente no se encuentre algún colega varón, eso no implica, digamos, de que tenemos muchos compañeros con muchas convicciones parecidas, iguales a las nuestras, que se encuentran codo a codo con nosotras en esta lucha. Luis Paz está con ustedes, ¿no? Acompañándolas. Nos acompaña, sí, Luis Paz, un gran compañero que nos colabora. Lorena, una más y no la molesto más. Debe caer, y me hay un tema que me parece que hay que insistir, debe caer esta reforma constitucional para poder garantizar una mejor administración de justicia. Tal cual. Debemos seguir bregando por la reforma inconstitucional que nos va a llevar a consecuencias que todavía no las podemos definir con claridad, que sabemos que van a ser nocivas para la sociedad, en tanto y en cuanto no tengamos independencia de los poderes. Le doy un dato, salvo los convencionales que estaban esa noche, nadie más la juró. Sí. Nadie más, ¿eh? Terrible. No, no la juraron los diputados, ¿no? Claro. Nadie. Sí, son solamente los convencionales. Y en ese contexto, ¿no? Lorena, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vos, Andrés. Un placer. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias por haber estado en esta sobremesa. El tema de la justicia es un tema que hay que seguirlo planteando. Es un tema absolutamente medular. No podemos pensar en una Jujuy mejor con esta administración de justicia, bajo ningún punto de vista. Dios mediante, nos juntamos mañana para hacer otra sobremesa y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala Hoy.